Hola, buenas tardes. ¿Estás listo, lista para hablar sobre el karma? A ver, ¿quiénes andan conectadas por ahí? ¿Quiénes se conectaron hoy? Hola, Lina, qué bueno que andes por acá. Siempre me siento acompañada por ti. Gracias. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el karma. La verdad es que es un tema que a lo mejor, y por supuesto, no va a quedar claro en una hora, pero lo que me interesa más es que justamente te lleve a la reflexión, que incluso, aunque en esta hora no quede tan claro, te digo por qué no podría quedar tan claro, porque es un tema muy profundo, es un tema controversial, es un tema que debido a que es algo con lo que nosotros no crecemos como cultura, nos empieza a hacer mucho ruido. Yo quisiera que hoy te quedaras con ese ruido. Esa es la idea, que te quedes con ese ruido, sobre todo, déjame ponerme en Instagram porque se me había olvidado. Lo que pretendo con esta sesión, hablando sobre el karma, es generarte este ruido. Más que llegar a conclusiones, se trata de estar abiertos. Elegí este tema justamente porque creo que hay mucha confusión, porque lo tomamos tal vez como un concepto a la ligera. No sé si muchas veces has escuchado que dicen, ay, ya te llegó el karma, ya te agarró el karma. Y a veces lo que están diciendo es como si fuera algo inamovible, como si fuera un castigo, y la idea de karma o el concepto de karma tiene una profundidad que está más vinculada al acto de la responsabilidad que al acto del determinismo. ¿Qué significa esto? Que cuando nos cae el karma, o como se dice comúnmente, no tiene que ver con algo que tenga que ver con un pecado, con un castigo. Nosotros lo podemos ver como ese destino arrollador que nos está atrapando. No, empecemos por ahí. El karma tiene que ver con una causa y consecuencia que tú has provocado. Entonces no es que llegue de la nada. Si partimos de esa idea, entonces creo que podemos tomar control de esto que podemos llamar una ley, puede ser una creencia, e incluso lo podrías tomar como si fuera parte de una filosofía, ¿sí? Pero, bueno, como ya nos juntamos algunos entre Facebook e Instagram, bueno, en Instagram no tantos, pero en Facebook sí. Quiero empezar compartiéndote que cuando yo empecé a conocer la filosofía budista, lo que me ocurrió fue que al introducirme a la ley del karma o a la creencia del karma, como le quieras llamar, creo que al final vamos a preguntar qué es para ti, si es una ley, si es una creencia, si es una filosofía. Ahorita lo vamos a separar. Pero cuando yo entré a estudiar la filosofía budista y a practicarla, creo que la ley del karma es la ley, digo la ley porque así se le llama en el budismo, engloba muchísimas de las enseñanzas. Vamos a empezar diciendo que este karma o este concepto de karma viene desde el hinduismo, ¿sí? Incluso desde un poco antes, pero se fue transformando hasta ser tomado por el budismo y luego, perdón, por el hinduismo y luego por el budismo. La diferencia en esto es que el hinduismo sí lo toma como un determinante de tu vida. Podríamos decir que en el hinduismo o en ciertas ramas del hinduismo, no en todo, se puede considerar como que el karma podría ser sinónimo de destino, como que fuera un destino que está determinado por una fuerza absoluta y que simplemente tú eres como la marioneta que está ahí dentro de esa fuerza, que está decidiendo qué es lo que te va a pasar. Y entonces ahí se puede vincular muchísimo con esta idea de Dios también, de un Dios externo a ti que te está generando un castigo por tus pecados o por tus malas acciones. Puede ir vinculado, sin embargo, en el caso del budismo, que es desde donde yo te lo voy a compartir hoy,
El karma tiene más relación con una idea de responsabilidad, ¿ok? De responsabilidad. Por eso te decía que cuando yo empecé a estudiar la filosofía budista y cuando el karma o este concepto de karma se acercó a mi idea de vida, fue como tomar en las manos o llevar las riendas de mi propia vida, ¿ok? Más allá de los castigos, más allá de las represalias que puede tener uno cuando comete actos negativos o adversos, tiene que ver más con un sentido de apropiarte de ti mismo y de ser de alguna manera partícipe de lo que te va pasando. No podemos desvincular la idea del karma inevitablemente en el budismo de lo que significan los renacimientos. Por eso para nosotros como cultura occidental nos puede hacer mucho ruido, porque incluso no me voy a meter tanto en el renacimiento, pero sí lo quiero poner en la mesa porque no se puede desvincular, porque tiene que ver con la idea de que la existencia en la que estás se está vinculando con un estado mental o como le llaman en el budismo, una corriente mental que viene de un tiempo sin principio. Le vamos a llamar así. Yo te dije que esta sesión a lo mejor te voy a confundir un poco más, pero quiero que te quedes porque en esta confusión puedes también experimentar lo que yo experimenté. Es decir, que yo soy responsable de lo que me pasa, pero cuando digo responsable, no me refiero a una carga, no me refiero a una culpa, me refiero a la habilidad que tenemos para responderle a la vida. Recuerda que la palabra responsabilidad lo que significa es habilidad para responder, ¿ok? Eso es lo que nosotros estamos haciendo, responderle a la vida y la vida desde esta perspectiva del concepto de karma nos da una respuesta que nosotros podemos asumir. ¿Ok? Quería empezar con esto porque luego sí podemos meter como diferentes significados del karma dependiendo de qué filosofía provenga. Yo lo voy a tomar desde la idea de la filosofía budista y tomando en cuenta que también dentro de la filosofía budista hay muchísimas escuelas y yo practico una de esas escuelas, entonces seguramente habrá puntos que van a coincidir, puntos que no. Pero lo que más me interesa de esto es que partamos de esta idea de cómo no se trata de un destino inamovible, de cómo el karma tú lo vas formando a partir de tus actos, a partir de tus pensamientos, a través de tu palabra. Ahorita te voy a decir por qué esto. Porque el karma no nada más son acciones. La raíz de la palabra karma significa, en el sánscrito, significa acción. Sin embargo, no se trata solo de eso, no se trata de una acción, es decir, con el sentido de mover algo que tenga que ver con una cuestión de hacer una cosa, ¿no? A veces decimos, ok, una acción es que yo me muevo y hago algo. No, no se trata solo de eso. De hecho, el karma es mucho más mental. Ahorita te voy a decir por qué, ¿vale? Sin embargo, voy leyendo, si quieres, me vas poniendo tus preguntas y eso me va a acompañar a mí por si hay algo que te esté moviendo demasiado. Por supuesto, te decía hace un rato que, y esto que te iba a mover, tiene que ver con los renacimientos, porque a partir de todos esos actos, de esta corriente mental que tú estuviste construyendo, es la causa, más bien la consecuencia de lo que tú estás viviendo ahora. Por eso en el budismo y en el hinduismo van pegados, pero si tú quieres, lo vamos a separar para solo conectarnos con el proceso de existencia presente, con lo que estamos viviendo. Creo que eso va a ser suficiente para que te des cuenta que el karma tiene una repercusión o no en tu vida. Tú puedes o no creer, a veces eso se dice en el budismo, puedes o no creer, pero el karma de todos modos está ahí, ¿ok? Pero partamos de algo. ¿Por qué hago la división en si es ley, si no es ley, si es religión, si es filosofía o lo que sea? Es simplemente porque, fíjate, tiene que ver en la manera en la que tú lo estés recibiendo. Para mí puede ser una ley tomando en cuenta que es una regla fija que está sometida
a una condición de la naturaleza, en este caso de la naturaleza humana. Pero por supuesto que yo lo voy a considerar así porque yo tengo alrededor de 12 años practicando la filosofía budista y he estado indagando en esta circunstancia y no solo eso, lo he comprobado a través de mi experiencia. Pero para ti a lo mejor que no estás acostumbrado a esta filosofía, es probable que te haga ruido. Deja que te haga ruido. Deja que te mueva algunas estructuras. De eso se trata esta sesión, esta charla de hoy. Que te empiece a mover. Que no nada más digamos, ah, es karma, o sea, te llegó el karma, como si fuera cualquier cosa, sino que te apropies de la experiencia y participes en ese karma. Porque incluso si tú empiezas a participar en esta construcción de karma, lo que estás haciendo es que estás construyendo tu manera de vivir. Fácil se pone, pero no lo es. No lo es porque se nos olvida, no lo es porque creemos que algunas veces todo lo que hacemos va en relación inevitablemente a algo exactamente igual que vamos a recibir. Y en el karma no es tanto así. En el concepto de karma se necesita que se construya todo un universo, es decir, causas y condiciones, voy a estar usando mucho estas palabras, causas y condiciones para que ese evento madure, ¿ok? Voy a poner un ejemplo así súper simple, a lo mejor hasta tonto. Supongamos que tú trabajas en un trabajo que te gusta, estás recibiendo, no sé, bastante aprobación por lo que estás haciendo, entonces tú empiezas a generar mucha confianza, empiezas a sentir empoderamiento de lo que estás haciendo, te levantas más temprano, haces tu trabajo. Ok, se supondría que la consecuencia sería que a lo mejor te van a ascender de trabajo. ¿Ok? Tú dirías, ok, si se trata de causa y efecto, pues tú estás haciendo todo para que salga bien, pero resulta que en lugar de ascenderte de puesto, ascienden a otra persona que no ha trabajado igual que tú. Entonces dices, ah, aquí la ley no tiene nada que ver, no es ley, es simplemente una creencia que funciona de vez en cuando. Una creencia que lo que significa es que es una idea que se ha comprobado, que tú confías en ella y luego lo que ocurre es que crees en eso y parece que va ocurriendo, ¿va? Sin embargo, no siempre va a suceder así, aunque sea una creencia. En el caso de la ley del karma, es algo que es inamovible. Volvemos a este ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con esa persona que hizo todo lo posible por ganarse ese puesto y no se lo dieron? Ok, acuérdate, se tienen que juntar causas y condiciones para que eso ocurra. ¿Cuáles son esas causas y condiciones? Acá el asunto es que esas causas y condiciones no las vas a controlar. Tú puedes enojarte, puedes decir, no, no es justo. ¿Y qué estás haciendo ahí? Estás permitiendo que el karma que maduró genere más karma. Aquí ya vamos a empezar a enredar la madeja. ¿Qué significa esto? Karma que madura, karma que genera más karma, sí. Si estamos hablando de una ley, entre comillas, según como tú la tomes, o un concepto de causa y efecto, es decir, que si yo ahorita estoy hablando con ustedes, en algún momento puede impactarles o no, y lo que va a pasar es que algo a lo mejor puede modificar en ustedes, pero también en mí. O si yo tomo este vaso y le doy un trago de agua, pues es una causa y el efecto es que me estoy hidratando. O sea, ahí puede sonar muy simple, pero en el proceso de existencia necesita de tres elementos importantes, ¿ok? El karma no solo se vive, como te decía, en acciones, acción, acción, que estamos hablando de verbos en infinitivo. Todas las acciones en verbo de infinitivo, correr, caminar, pensar, ok. Pero aún así, el acto del karma viene de un estado mental. Y eso es lo que a veces nosotros creemos que no participamos, es decir, como si fuera un destino, y nos quejamos y decimos, no, ¿por qué me pasó a mí? Suponiendo, le vamos a poner Carlos a este personaje que quería un ascenso, estaba haciendo todo bien, pero no le funcionó y no le dieron el ascenso, ¿no? Ok, estas tres partes que te estoy comentando tienen que ver con que el karma o este concepto se genera a partir de pensamiento, palabra y acción.
Pensamiento, sí. A veces crees que tú dices, es que yo no traté mal a esa persona. No, pero desde el budismo, desde la filosofía esta oriental, se diría, pero generaste un karma a partir de tus pensamientos. Entonces, por eso el karma se genera a partir de la mente, a partir de aquello que nosotros estamos colocando mentalmente. ¿Cuáles son esos pensamientos? Por eso, la idea de budismo, la idea del budismo es estudiar la naturaleza de la mente. Por eso existe el karma, ¿sí? No importa tanto si dices tú, ok, iba caminando y me caí, ¿sí? Sino qué pensamientos generaste con esa caída, eso significa que ese karma va a madurar después de eso que te pasó, pero a partir de aquello que pensaste. Se dice que también si lo llevas a la parte oral, ese karma se hace más poderoso. Y si lo llevas a la parte de la acción, es decir, vas y no sé, y golpeas a tu jefe porque no te dio el puesto, o Carlos va y golpea a su jefe, eso significa que el karma está completito en los tres ámbitos: pensamiento, palabra y acción. Si solo lo hiciste de acción sin darte cuenta, es decir, sin pensarlo desde la ignorancia, va a generarse un karma de todos modos. Hay un maestro, que no recuerdo ahorita su nombre, un maestro budista, que decía, también la estupidez genera karma. ¿Qué significa eso? Que el karma va a ir ligado a la sabiduría. Vamos otra vez a traer a Carlos, nuestro personaje, que ya se dio cuenta que no le dieron el ascenso, y acá es donde les va a hacer mucho ruido. Carlos va a tener posibilidades de actuar. Una de ellas es enojarse e ir a golpear a su jefe. Ahí va a generar un karma de violencia que es probable que, como él está trayendo a su experiencia estos pensamientos violentos, va a generar que se van a, alrededor de él, se van a construir algunas circunstancias relacionadas con esa violencia en la que él está. Por eso eres responsable de esta circunstancia, ¿no? Ok, ya sé que puede estarles haciendo ruido, díganme por favor acá en los mensajitos, o a lo mejor no, a lo mejor está realmente uniéndose a lo que ustedes creían, y eso me va a acompañar a mí también para lo que les estoy compartiendo. Ok, sigamos. ¿Qué otra forma tiene Carlos? Carlos simplemente puede asumir que ya pasó, y ¿qué va a ocurrir? Que ese karma rápido va a pasar porque sus pensamientos ya no van a estar ligados con eso que pasó. Esto es lo que puede hacer ruido porque nosotros vivimos en una cultura en el de la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. O sea, va a ocurrir porque yo no me voy a dejar. O sea, no se vale aquí poner la otra mejilla cuando me dieron una bofetada. Lo que está diciendo esta ley es, permite que el karma madure. ¿Cuándo madura el karma? El karma madura todo el tiempo, porque el karma no significa que solo es negativo. Ahorita me voy a meter en eso porque luego hay ruidos. No significa que el karma solo sea negativo. El karma también es positivo. ¿Cómo va a madurar ese karma? Por ejemplo, cuando te ganas un premio, cuando te ascienden en el trabajo, eso también es karma que va a madurar. Pero como todo karma, tiene un momento de inicio y un momento de final, es decir, que tiene un sentido de impermanencia, pero también el negativo, no es eterno. Cuando se convierte en un karma que parece que te sacude y no va a salir de ti, cuando tú generas más pensamientos adversos alrededor de esas causas y condiciones que se formaron, ¿sí? Ok, cuando tú te das cuenta que ese karma va a estar a partir de lo que piensas, de lo que hablas y de lo que actúas, entonces vas a empezar a tener un sentido de responsabilidad diferente. Y entonces vas a cuidar todo aquello que estés pensando. Y eso te lleva a que justo por el trabajo que estás haciendo, tu karma, porque así se dice, se empiece a purificar. Ujú. Se empiece a purificar. ¿Qué significa eso? Efectivamente, como lo dice la palabra, a purgar todo esto sin necesidad de que te surja
otro karma que madure. O sea, imagínate, sale este chico Carlos enojado, golpeó a su jefe, va rumbo a su casa, se va caminando, va todavía pensando, pero este desgraciado, todo lo que me hizo, yo que fui fiel al trabajo y me pasó eso. Entonces él va distraído en sus pensamientos y de pronto que sí, pero ¿por qué el desgraciado? Pensando, no dándose cuenta por dónde va y ¡pum! Pasa una bicicleta y lo arrolla. Y va a decir, qué pinche mal día, perdón, nunca digo groserías acá, pero ahorita me salió lo norteña. Es mi karma de norteña. O sea, qué día tan espantoso, qué día, o sea, el día, él lo está creando, ¿sí? Y acá es donde nos gusta a nosotros decir que no, que el día sucede, que el día me sucede, yo no le sucedo al día. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que el karma sigue madurando y ahora nosotros decimos que es el destino, que son las circunstancias, pero es simplemente que estaba colocado ahí. Si esta persona suelta eso y permite que el karma madure, es decir, sostener la experiencia, vivir la experiencia, sentir la experiencia, pero, y aquí viene lo complicado, sin generar pensamientos que vayan a generar más karma. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo el tiempo estamos construyendo nuestro karma. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué pasa si esta persona, si este Carlos sigue enojado y va y no, que tú y maltrata al ciclista y le dice al ciclista, oye, tú ibas ahí hablando y manoteando en la calle y no te detuviste y yo te estaba gritando, no te detuviste, no me pude parar y todavía se enoja, entonces se junta una rueda de gente y empiezan a maltratarlo y empieza a maltratarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que todavía el karma sigue madurando, pero sigue madurando porque lo va generando. Entonces tú me dirías, ok, entonces quiere decir que yo voy a aguantar todo lo que me pase. No, porque ahí es donde entra, te decía hace un rato, el karma va ligado a la sabiduría, conectado a la sabiduría, pero en este sentido, ¿qué significa la sabiduría? Ujú. Teniendo en cuenta que el karma va a estar todo el tiempo presente y todo el tiempo presente y que tú eres responsable por la manera en la que respondes a él, lo que va a ocurrir es que si tú dices, ok, nadie te está deteniendo a que tú vayas con tu jefe o a Carlos no lo detuvo porque tuvo muchas posibilidades de poner límites y de decir, ok, a mí me parece injusto que no me den esto que a mí me correspondía porque yo he trabajado por ello, ¿ok? Pero fíjate bien, ¿qué significa? Que puede ser el mismo acto, es decir, de poner límites, de alzar la voz, pero hay algo que nos va a abrir el camino para que el karma no signifique aguantarme. Por eso te decía que este maestro genial decía, también la estupidez genera karma, ¿no? Entonces, ¿qué significa? O sea, no se trata de que yo me quede inamovible, a veces sí es necesario, pero acá de lo que se trata es eh, de que revises, por eso todo tiene que ver con un sistema mental, de que revises cuál es la intencionalidad de lo que tú quieres hacer. Secreto para que tú, cuando observes que tu karma maduró, lo tomes en consideración y entonces, ¿qué va a ocurrir? Revises cuál es tu intencionalidad, propósito o motivación que te va a llevar a observar ese karma que maduró. ¿Qué va a hacer Carlos en ese momento? Ya dijimos que en una posibilidad Carlos golpeaba a su jefe generando una acción, palabra y pensamientos de odio y aversión hacia esa persona. ¿Qué va a pasar? Que en respuesta a esto, él se va generando toda esa violencia alrededor de él. ¿Ok? Si tú estás en una circunstancia donde de por sí es violenta, lo que puede suceder es que tú empieces a moverte de ese estado de violencia para de alguna manera generar que tu karma se vaya moviendo hacia otras circunstancias. Esto quiere decir que el karma está presente en todos y en cada uno de tus actos.
en cada uno de tus actos, incluso aunque tú no te des cuenta. ¿Ok? Yo no quiero traumar a nadie ni que se queden soñando así como mi karma. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué? Porque incluso hasta los sueños tienen que ver con tu karma, porque es una causa que produce un efecto, una causa que produce un efecto. Pero cuando tú revisas esa intencionalidad de la que hablaba hace un rato, esto se puede modificar. Si ese Carlos va y dice, creo que estoy en mi derecho de reclamar un puesto que a mí me correspondía con toda la asertividad que pueda, sin generar pensamientos de odio y aversión. Lo que puede pasar es que seguramente ese karma que maduró se va a acomodar según las causas y condiciones para que a él lo consideren y luego le den el trabajo. Es toda una chamba hacer esto, es todo un trabajo estar revisando cuáles son tus pensamientos, cuáles son las palabras que usas y cuáles son las acciones que vas a realizar. Pero si tú no te estás percatando de tu experiencia, entonces sí va a llegar el karma y vas a decir, es el destino. Yo no participo en él, ¿no? Maldito destino que me está atravesando porque yo no he hecho nada. A ver, revísate, revísate porque esto te va a acompañar a que te des cuenta, incluso a mover cuál es el propósito o la circunstancia que te está manteniendo ahí. A veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué me vuelvo a topar con el mismo tipo de personas? ¿Por qué me vuelvo a topar con el mismo tipo de parejas? ¿Ok? Por cierto, paréntesis, la semana que entra ya tengo el tema. Vamos a hablar del mito del amor romántico, por qué sufrimos cuando estamos enamorados. Eso tiene que ver con el karma. Tiene que ver con el karma porque a lo mejor no estás atento. Lo que más se busca dentro de la filosofía oriental budista es estar atentos conscientemente, estar atentos a la existencia para que justamente este karma pueda ser lo más favorable y que te vaya conduciendo por un camino donde tú te acerques cada vez más a la apropiación de ti mismo y de tu existencia. Pero aquí lo vamos a complicar un poquito más, porque en el budismo, te decía, esto estoy buscando aquí en mis notas, porque, a ver, ok. No, es que ahora estoy haciendo algo diferente. La semana pasada fue un caos porque tenía todo el montón de hojas aquí que yo había redactado para la charla, que era respirar las emociones. Si no la has visto, ya está en YouTube. Y ahora dije, voy a usar el iPad. Nunca lo he usado para tener anotaciones. Entonces hice una especie de diapositivas y ahorita la verdad es que ni las estoy viendo. Se me han pasado algunas porque no estoy acostumbrada a usarlo, pero es mi karma, es mi karma. ¿Por qué? Porque no he tenido la habilidad ni la experiencia de usarlas. Está bien, está mal, no es que esté bien o esté mal, es algo que vamos construyendo con cada uno de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Pero en el budismo, el karma, como te decía, va a tener una intención, un propósito o una motivación. Si tú no revisas cuál es tu motivación o propósito ante eso que vas a hacer, lo que va a generarse ahí es que el karma, si tú dices, ok, yo accioné correctamente con una persona, sí va a tener una repercusión porque hiciste un acto que a lo mejor le fue favorable al otro. Pero si tú lo hiciste en un sentido hipócrita, nada más para sacar provecho, eso es lo que va a permear más y en un momento dado es lo que se dice, se te regresa. No es que se te regrese, es que tú lo construiste. ¿Ves cómo se trata de un concepto que es meramente responsabilidad de cada quien? Y tú me dirás, ok, pero si yo estoy en una circunstancia sumamente adversa, yo no la elegí, yo no me coloqué ahí, suponiendo, o sea, que tú no crees en vidas pasadas, ni nada por el estilo, ni en renacimiento. Ok, para quien cree en eso, podría decir, tiene que ver con una causa y consecuencia de una corriente mental del pasado, incluso de otra vida. Supongamos que tú no crees en eso. ¿Qué actitud estás tomando ante esa circunstancia? Eso sí lo puedes modificar y eso tiene que ver con el karma. El karma tiene que ver con la actitud con la que recibes a la vida.
Y si tú recibes a la vida desde un pensamiento, palabra y acción desfavorable, de rechazo, de violencia, de odio, eso es lo que se va generando ahí, lo que se va construyendo. Y entonces tú puedes tomar acciones que no sean hábiles, acciones que no sean favorables y acciones que se les llama dentro de esta filosofía burdas. Burdas en el sentido de que no te están acompañando para tu propio crecimiento y para voltear a verte y experimentar la naturaleza de tu mente. Ese es el asunto. Ese es el asunto con el karma. Pero si lo vemos solo como ese acto de castigo, entonces creo que le estamos dando muy poco valor nosotros acá en Occidente. ¿De qué depende también ese karma? A veces podemos nosotros decir, ok, yo estoy pensando de manera favorable, estoy hablando de manera favorable o funcional, si no le quieres poner este mote de bueno o malo, y estoy tomando una acción funcional. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? Que si tú no revisas cuál es tu pensamiento base, del cual ya les he hablado en otras sesiones, lo que va a ocurrir es que entonces simplemente te va a llevar al autoengaño. ¿Qué significa el pensamiento base? El pensamiento base es un pensamiento reactivo que está a la base de casi todo lo que haces. Yo pongo siempre el ejemplo del metro. Cuando vas en el metro y hay muchas personas, o vas en el transporte público, o estás en un lugar donde hay muchas personas, y llega alguien, más ahora en pandemia, y te toca, y tú reaccionas de manera, por ejemplo, reactiva y grosera, ese es tu pensamiento base. Quiere decir que estás dentro de un estado reactivo, violento y hostil, ¿vale? Pero si tú vas en ese, con todas esas personas y de pronto alguien te choca y lo tomas como, ah, no pasa nada, ese es tu pensamiento base. Lo estoy poniendo de una manera muy simplista, pero a veces el pensamiento base también está vinculado con un estado mental o simplemente una, estoy buscando la palabra, déjenme encontrarla, un estado de ánimo, un estado de ánimo en donde permanece todo el tiempo ese enojo, esa tristeza, esas ganas de no hacer nada, por ejemplo, y eso tiene que ver porque no estás revisando tu pensamiento base y a veces cuando lo revisas, no es que cambie de la noche a la mañana, pero sí lo empiezas a tomar en cuenta. Y cuando tomas en cuenta tu pensamiento base, entonces, ¿qué ocurre? Que lo que vas a generar a tu alrededor tiene que ver con un estado o un pensamiento mental diferente que por supuesto va a generar un karma que puede ser o no ser favorable para ti. ¿Cómo podemos nosotros eliminar el karma? ¿Se puede o no se puede o estamos condenados a quedarnos ahí todo el tiempo? Bueno, vamos a partir de otra parte de la filosofía budista, en donde nosotros estamos en una rueda interminable de sufrimiento. Para poder salir de esa rueda, necesitamos de un estado de conciencia profunda para no generar karma. ¿Cómo no generaríamos karma? Y aquí viene lo más difícil y al mismo tiempo lo más simple, permaneciendo en el presente, asumiendo el presente, respirando el presente y actuando desde el presente. A ver, hagámoslo. Ese es el asunto. Ese es el asunto, ¿no? O sea, que no, ¿cómo mantenernos en este estado de presencia constante, asumiendo lo que está ocurriendo sin apegarnos a eso, sin apegarnos ni siquiera a nuestra idea de identidad, de nuestro sentido de yo? O sea, ahí está el asunto. Ahí podríamos nosotros, se supone, no estar construyendo un karma, pero el karma constantemente nos está acompañando, incluso aunque no nos demos cuenta. Aquí tú ya podrás reflexionar. ¿Es una ley? ¿De veras siempre está presente? ¿Es solo una creencia que a veces ocurre o no? ¿O es parte de un proceso filosófico en donde yo tengo ciertos conceptos o cierta estructura de la vida y llevo a cabo esos conceptos como parte de mi vida? ¿Ok? Como una ética, por ejemplo, personal.
A ver, cuéntame, ¿cómo vas sintiendo esto? ¿Qué te va pasando? ¿Qué se te va sacudiendo? ¿Qué ocurre cuando no solo se trata de un castigo, sino que se trata de algo que va más allá? En el budismo se dice que para poder salir de esta rueda, que se le llama la rueda del samsara o la rueda de la vida, es necesario trabajar desde el Dharma. Y aquí es donde a veces vas a escuchar que Dharma y Karma son como dos polaridades. Sin embargo, eso yo lo he escuchado sobre todo en algunas filosofías como la Gnosis, creo que ahí lo escuché, que yo no conozco lo suficiente, ¿sale? O, por ejemplo, lo que acaba de postear ahorita nuestra querida Mónica Jaimes, como leyes del karma, ¿no? Que esos se mueven un poco de cierta idea budista, ¿sí? Pero que sí trabajan en otras filosofías, así que tú puedes revisarlas para completar lo que yo estoy diciendo. Yo te estoy compartiendo desde donde yo lo he construido, ¿sí? Creo que con esto ya es un montón de trabajo el que podemos hacer. Pero empecemos, o sea, te decía, esta ley que tiene que ver con la causa y el efecto, te lleva también a esta rueda que es inamovible, digo, no inamovible, sino más bien como circular, que mueve, se mueve, se mueve, y es como un infinito en donde tú estás ahí a través de tu karma. Ahora, hay dos cosas que creo que son importantes también en esto. Imagínate que tú te vas construyendo a través de este karma y a través de la parte que puede estar vinculada con tus elecciones. Tú eliges a través de tu karma. Dentro de esta filosofía le llamamos las elecciones kármicas. ¿Por qué elecciones kármicas? Son elecciones kármicas porque finalmente tú estás eligiendo con base a esa experiencia que has tenido todo lo que te va ocurriendo en la vida. Volvamos con Carlos, nuestro personaje que no le habían dado el ascenso y se porta violento y genera más violencia, pero que también en otro momento puede tener la posibilidad de hacerlo de una manera asertiva, con un pensamiento base estable, con una palabra que no daña a los demás y con unas acciones que dentro del budismo se le llaman hábiles o correctas, ¿no? Bueno, si esta persona, si este Carlos ha manejado todo el tiempo un estado de violencia, de reacción, etcétera, sus elecciones kármicas tienen que ver con, porque por lo regular va a elegir aspectos que lo envuelvan en esos acontecimientos. Ahí es donde te puede resonar por qué se eligen parejas similares que incluso a veces nos hacen daño, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esas elecciones kármicas a partir de que no hemos decidido romperlas, permitiendo que el karma madure y haciendo elecciones diferentes, ¿sí? Si esta persona elige a los mismos chicos que van a lastimarla o a las mismas chicas que van a lastimarlo, lo que ocurre es que es necesario no generar más, por ejemplo, circunstancia adversa ante eso, sino poner los límites pertinentes desde este proceso de sabiduría que se va adquiriendo en el budismo desde la meditación. En el budismo desde ciertos preceptos que se siguen que no me voy a meter en ellos, ¿ok? Ahí es donde tú te das cuenta y dices, a ver, este karma está madurando, está madurando. ¿Qué voy a hacer? Si estás en la postura de Carlos, te decía, tienes muchas posibilidades. ¿Qué quieres hacer ahí? Quiere decir que el karma se ajusta o se adapta a lo que tú quieras, a tus necesidades. Entonces, ¿qué pasa? Esas elecciones kármicas sí las puedes modificar. Por eso sí estamos hablando de que tú eres participante del karma. No ocurre nada más porque sí. Cuando tú haces estas elecciones como algo tan simple, desde niña me dieron café con leche y ahora que soy una adulta, tomo café con leche. O sea, esa es una elección kármica. Aunque parezca que no, pues una puede ser adversa, otra puede ser
positiva y otra puede ser neutra, ¿ok? Pero tus elecciones van a ir en relación a eso. Ahora, cuando tú dices, ok, ya no quiero vivir esta circunstancia, creo que si esto es parte de mi karma, tomo responsabilidad en él, empiezo a reaccionar de una manera diferente, entonces, ¿qué va pasando? El karma se va construyendo de otra forma que tú misma propusiste. Pero ¿qué pasa ahí? A veces tú puedes decir, híjole, es que yo ya tengo mucho tiempo que he decidido mover mi karma, he tomado cartas en el asunto, he reaccionado de otra forma, he modificado mis pensamientos y me siguen pasando las mismas fregaderas. Ok, a eso se le llaman las huellas kármicas. ¿Qué es la huella kármica? La huella kármica es como un patrón que ya no se usa. Fíjate cómo tiene que ver con una cuestión también neuronal. Son patrones. Lo que tú estás haciendo todo el tiempo con tu karma es llevar patrones, patrones, patrones. Entonces vas a reaccionar con base a cómo has reaccionado todo el tiempo. ¿Qué pasa? Ok, ¿qué pasa con esto? Tú decidiste cambiar, pero te siguen ocurriendo estas cosas. Esas huellas lo que están diciendo es que va a durar algún tiempo en que esto se vaya a mover para que empiece a modificarse todo tu proceso de existencia. ¿Por qué? Porque habías estado tan acostumbrada a realizar lo mismo, lo mismo, lo mismo, o acostumbrado que cuando estás cambiando, eso necesita un proceso para que se consolide y entonces el karma va a madurar con base a lo que estás haciendo. El karma siempre está madurando, ¿sí? Si te das cuenta. A ver, voy a ver algunos de los comentarios que están poniendo. Dice Alina, imagina también sentir que no eres merecedor de tu fortuna. Ok, a ver, eso abre a una cuestión más amplia, Alina. O sea, porque dices, imagina también sentir que no eres merecedor de tu fortuna. Ok, eso que te está diciendo que estás creando tu karma. Porque mentalmente, acuérdate que es de pensamiento, palabra y acción, no nada más de acciones. Si tú en el pensamiento estás imaginando que no eres merecedor de tu fortuna, estás generando una consecuencia alrededor de ese pensamiento. Y entonces es probable que vayas caminando y cuando tú dices no soy merecedor de mi fortuna y de pronto dices, ay, no sé, hoy es un día maravilloso, me siento muy bien, pero vas pensando, no, pero quién sabe qué va a pasar seguramente ahorita y pum, llega un perro y te mea, ¿no? Pues vas a decir, no, la fortuna no viene conmigo, o sea, a ver, espérate, porque el karma lo fuiste tú manejando desde esta perspectiva. No estamos hablando, ojo, de la ley de la atracción, nada de eso. Estamos hablando de consecuencias que tienen un vínculo con tu manera de llevar tu propia experiencia y de llevar también tu existencia. Entonces, estas charlas que se llaman charlas de existencia y escritura, tiene que ver con esto. Por eso es que quise hablar sobre el karma, porque cuando yo lo comprendí de esta manera en la que te lo estoy compartiendo, de veras me cambió la vida. Me cambió en el sentido de que empecé a hacerme partícipe de todo. Y voy a decirte algo que creo que nunca he dicho. E incluso de tomar ciertas precauciones, y a veces hasta me daba miedo, de accionar de una manera no consciente porque sabía que eso me iba a generar karma. Y a veces ese tipo de circunstancias, como este miedo que yo te digo que generé, me llevaban a mí a tener mucho más cuidado de aquello que iba a hacer. Y lo sigo haciendo, pero ¿qué pasa? Que como estamos en esta rueda del samsara o en esta rueda de esta idea de volver y volver y volver por medio del sufrimiento, por medio del karma, entonces, ¿qué pasa? Pues volvemos a caer, volvemos otra vez a no darnos cuenta, a no percatarnos de la existencia y siguen ocurriendo estas cosas. Por eso es necesario adaptarnos a partir de las enseñanzas que se les llama el Dharma. Te decía hace un rato que a veces se cree que Dharma es lo positivo y karma es lo negativo, según la ley de causa y efecto, pero en este sentido no. El Dharma quiere decir, en sánscrito viene de sentido de vida, significa enseñanza en el budismo,
son el camino que te va a llevar a que ese karma pueda purificarse y pueda diluirse de alguna manera. Dentro de las filosofías budistas hay algunos aspectos que nos pueden ayudar a que ese karma, te decía, se vaya acomodando. Uno de ellos es que te empieces a dar cuenta y empieces a modificar todo esto. Cuerpo, palabra y acción también se le dice cuando es pensamiento, palabra y acción, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay más posibilidades. Hay incluso dentro del budismo muchos rituales para esto, pero hay unos eh, lineamientos, puedo llamarles así, que nos van a servir muchísimo para que el karma vaya disminuyendo. Ya se los he compartido, pero lo voy a relacionar con lo que estamos viendo ahora. Y en el budismo a esto se le llama las 6 paramitas. A ver, déjenme buscar acá, porque les digo que ahora mi karma está con el iPad porque ya no quise gastar papel y ponerlo aquí. Ok, voy a leer mientras lo que dice Villacorta. Dice, si el karma es un proceso, hay que estar en el presente para poder observar en qué nivel, etapa nos encontramos. Fíjense que eh, nosotros como occidentales, qué bueno que dices esto, Villacorta, porque tenemos esta tendencia a buscar niveles, o sea, niveles de voy bien, voy bien, voy bien. Les voy a contar una anécdota que a mí me pasó y que me sacudió muchísimo esa anécdota y creo que tiene que ver un poquito con lo que estás mencionando, Villacorta. Cuando yo entré al budismo, que les digo que fue hace 12 años, me dio por leer muchísimo, toda la teoría que podía encontrar, meditaba, o sea, me metía así muy de lleno. Y según yo, en 6 meses ya sabía mucho, ¿no? Estoy hablando de hace 12 años. Y recuerdo que fui a un retiro y estábamos ahí pues con un monje. Y en el retiro a mí se me ocurrió hacer la pregunta más tonta que pude hacer. En cuanto a mi experiencia budista, ¿no? Pero para mí ahora es tonta, pero en ese momento era importante. Y pregunté, bueno, yo ahora que yo ya, según yo, muy sábelo todo, ¿no? Ya hago esto, ya he leído. ¿Cuándo me voy a dar cuenta si ya voy en un nivel más arriba? Y me dijo algo el maestro que nunca se me ha olvidado y que todavía lo pienso y me conmueve muchísimo. Y me dijo, en el budismo siempre somos principiantes. O sea, me impactó muchísimo. Me dio la mejor enseñanza que yo había tenido. O sea, sí. Cuando él me dijo siempre somos principiantes, lo que me estaba diciendo es, todo el tiempo vamos a equivocarnos. Todo el tiempo vamos a necesitar estar partiendo de no saber para saber. Algo similar a lo que llegó Sócrates. Entonces, Corta, cuando me preguntas esto, no sé si vaya por ahí, a lo mejor yo lo tomé como una proyección de mí misma, pero a lo que me refiero es, más allá de interesarnos por los niveles, podría funcionarnos en la medida en la que vaya aceptando y asumiendo lo que me va ocurriendo, ¿sí? Estas formas, y a lo mejor esto también completa con lo que estás preguntando, estas formas de purificación, estas formas de llevar a ese sentido del karma a que se vaya diluyendo, tiene que ver primero con un estado de renuncia, con un estado de transformación y con un estado de aceptación. Con un estado de renuncia, ¿qué significa? Esto a veces nos cuesta mucho trabajo y por eso creo que yo me recuerdo mucho las palabras de este maestro de decir, siempre soy una principiante. Aunque yo les esté compartiendo esto y que pueda parecer para ustedes algo revelador, yo siempre en estos temas voy a ser principiante, porque todo el tiempo estoy aprendiendo más cosas y más cosas. Ahora que estaba preparando la charla, aprendía más cosas, o sea, es un cúmulo de circunstancias que en una hora no es posible expresarlas y más bien les comparto lo más que puedo. Entonces, este tipo de circunstancias como la renuncia nos va a llevar también a construir un estado en donde nosotros podemos también asumir la experiencia. Si estamos ya en ese karma que maduró,
fuerte, sufriendo la pérdida de un ser querido, no sé, no solo que no nos dieron el trabajo, sino que estamos pasando por un estado de precariedad muy fuerte. A veces necesitamos una renuncia. ¿Y qué significa en este caso la renuncia? En este caso significa asumir lo que está pasando y renunciar a nuestro ego, renunciar a querer cambiar las cosas. Y eso es fuerte para nosotros como occidentales porque todo el tiempo vamos en contra de lo que la experiencia nos da. Y esto se acerca a lo otro que es la aceptación. La aceptación, como te decía, no es que estés inamovible y que digas, no, pues ya qué, porque ese no, pues ya qué, está generando un pensamiento que no es cierto, ¿ok? Pero acá cuando dices una aceptación es, tomo una actitud en donde asumo lo que está pasando, aunque me duela, no niego que me duela, porque sí me está doliendo, pero esto se va a llevar a la otra parte que es la transformación. Van juntos. En algunas circunstancias yo puedo decir, ok, a ver, está una persona que me está haciendo daño, es mi karma, yo lo sé, voy a renunciar a esa persona. ¿Cómo? Me alejo de ella, dejo de tener un vínculo con esa persona e incluso a aquellas personas que nos hacen daño, a veces las amamos y necesitamos de esos espacios de decir, renuncio a gritarle, renuncio a involucrarme en esto que me atrapa, porque así purificas tu karma para que después estos mismos actos que estás haciendo ahora de renuncia se complementen con otros actos que más adelante tiene que ver con que seguramente puedes encontrarte con otro tipo de personas que no te van a llevar a eso. Ahora, ¿estoy diciendo que vas a rechazar a todo el mundo? No. Estoy diciendo, haz un cambio de actitud. A lo que vas a renunciar es a tu actitud. Incluso puedes no renunciar a la persona, pero sea la actitud con la que convives con esa persona. ¿Ok? Lo otro te decía es la transformación. ¿Cómo? Tomar eso que te está dando la experiencia como si fuera un aprendizaje de vida. Buscarle, ¿qué aprendo yo de esto? ¿Quién soy a partir de ello? Y eso va a llevar a que el karma que maduró vaya diluyéndose para que después tenga otro tipo de consecuencias. ¿Cuál es el problema cuando el karma que madura lo sigo repitiendo? Cuando realizo las mismas acciones, cuando no tengo un cambio de actitud, ¿sí? Y esto se va convirtiendo en un estado de aceptación. Y cuando yo acepto la circunstancia, claro, habíamos dicho, no se trata de permitir que las personas abusen de nosotros. ¿Por qué? Porque eso también es karma. El permitirlo es karma. Entonces la idea aquí es, a ver, apropiate de la experiencia, encara la experiencia, pero desde un pensamiento, palabra y acción, en donde generes todo un estado o una actitud donde tú te sientas bien, donde tú te sientas conforme. Tú sabes cuáles son, eso sí yo no te los puedo decir porque eso tiene que ver con una moralidad, con una ética que tiene que ver con tus circunstancias específicas. Ok, ya nos quedan 4 minutos. Y aquí están 6 caminos que ofrece la filosofía budista para que este karma también vaya disminuyendo. Y estamos hablando del karma negativo, ¿ok? Porque karma es todo, 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 todo. Y son las 6 paramitas. ¿Qué significa esto? Ok, que son 6 posibilidades que te van a acompañar para que tú tengas habilidad de relacionarte con los demás. La número 1 es la paramita de la generosidad. ¿Qué significa? Que nos va a acompañar para que todo ese apego que tenemos o la mezquindad, generando ese tipo de pensamientos de no dar, nos va a acompañar para que ese karma también pueda en algún momento retribuirse a través de estados de generosidad. Voy a leer algunos de sus comentarios antes de seguir. Dice Rosy, siempre, no, Mario dice siempre somos aprendices, más si comenzamos un viaje iniciático. Mario, gracias. Es que acabo de dar una charla de viaje iniciático y Mario fue quien me invitó. Rosy Chávez dice, magnífico tema, precisamente requería de conocerlo y saber sobre él. Gracias, Rosy, gracias también a ti. Dice Natarén, dice, la renuncia como experiencia interior nos otorga la paz y nos templa para la siguiente etapa.
Exacto, exacto, pero a veces hay momentos en los que en lugar de renuncia nos lleva a un estado de aceptación o si no a un estado de transformación. Te decía, otra de las paramitas, ¿sí? Sería la paciencia. La paciencia, que es la habilidad de enfrentar las adversidades. Estas paramitas nos van a acompañar para que todo este karma vaya acomodándose en otro sentido. Pero la verdad es que puedes hacer todo esto, pero si hay karma que se coloca según causas y condiciones, va a seguir apareciendo. Y mientras estemos en esta rueda de renacimientos desde la filosofía budista, va a estar presente y va a estar presente. Las voy a decir rápido porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero la otra es la perseverancia, por ejemplo. La perseverancia nos va a ayudar a superar la pereza, la procrastinación y a superar las cosas triviales, ¿sí? Que esto también tiene que ver con karma, o sea, revisa qué estás haciendo desde esas tres cosas que te comenté desde el principio, desde pensamiento, palabra y acción, para que la procrastinación siga estando presente, ¿no? Por ejemplo, estabilidad mental, que estamos hablando de concentración. La concentración, y aquí hablamos sobre todo desde el budismo de un proceso meditativo en donde nos va a permitir permanecer enfocados y nos va a ayudar a ir más allá del estrés y de la ansiedad. ¿Para qué? O sea, estas nos van a acompañar a que el karma negativo se pueda transformar en un karma positivo para la experiencia. Sin embargo, mientras sigamos no poniendo atención a todo lo que hacemos, puede seguirse generando. Y lo otro que ya te había comentado dentro de toda la charla es la sabiduría más bien, que es la certeza entre lo que es correcto e incorrecto, pero no tiene que ver con los conceptos que nosotros tenemos muy a flor de piel, es decir, esta idea de esto es correcto, esto no es correcto, como si fuera un juicio. Estamos hablando de un sistema profundo de experiencia en donde no me lastimo a mí y no lastimo a los demás. Y nos va a ayudar a superar la confusión y a evaluarnos constantemente. Si tú quieres que tu karma positivo se vaya transformando en un karma, perdón, tu karma negativo se vaya transformando en un karma positivo, puedes hacerlo a través de todo esto, a través del estado de presencia, a través de un estado de renuncia, a través de las paramitas, a través de varios rituales que, bueno, no nos da tiempo explicar aquí, pero simplemente aceptando, simplemente transformando todo eso, vas a empezar a experimentar que tu experiencia cambia. Solo con el cambio de actitud ya estás generando otro karma. Yo espero que esto te haya movido de alguna manera. Desde el principio te dije que no íbamos a llegar a un concepto fijo, que yo quería que tú lo reflexionaras, que lo compararas con todas aquellas creencias que tengas y que tú respondas a esta pregunta. ¿El karma es ley? ¿Es una ley que está presente siempre? Y como ley es infalible. A ver, contéstame rapidito, sí o no, porque yo les dije que yo no les iba a responder esto porque tiene que ver con sistema de creencias. Sonia pone que sí. Dice Mónica, nuestra aridez emocional y espiritual nos obliga a confrontarnos para mejorar el presente. Exacto, Mónica, y generar, por ende, más karma. Gracias, Osmar, por acá. Gracias, Sergio, que se unió. Gracias, Margarita, que también anda por acá. Alina. Piénsenlo igual, ¿es ley o no es ley? Dice Arnoldo que no, que para él no es ley. Ok, puede generarse un sistema de creencias o incluso no meterlo dentro de su sistema de creencias y evaluarlo desde otra perspectiva como una actitud. Por eso no me gusta a mí ser como tan tajante y llegar y decir es ley. Para mí, la Rocha sí es ley porque tiene que ver con mi construcción de creencias. Dice Eleazar, dice, el karma es un mecanismo vinculado al efecto Pigmalión. Si me explicas un poquito más en un mensajito, porque ya no nos da tiempo, lo contesto, ¿vale? Dice Liliana que sí es una ley, Rosy dice que sí es una ley, Nidia dice que sí es una ley, Villacorta dice que no es una ley, ¿ok? Dice Lucy que no es una ley, es una actitud, ¿ok? Dice Patito, tengo mucha curiosidad, entonces el karma se genera en el pensamiento, sí, y está en el pensamiento, entonces toda la vida es karma. Desde la perspectiva que yo les acabo de explicar, sí, Patito, así es, así es.
Dice, me parece un tema complejo porque entonces nadie estaría libre. Exacto, es que lo estás diciendo muy bien, nadie está libre del karma. El karma sería una elección de hacer cosas buenas y malas. El karma y la conciencia están relacionadas, sí, siempre están. Patito le entró durísimo. Dice, ¿y qué pasa con las personas que hacen cosas malas y les suceden buenas? Acuérdense que se juntan causas y condiciones y que tiene que ver con un estado de experiencia anterior, pero tendría que profundizar más en eso. Ando súper confundida. De eso se trataba. Yo hoy quería confundirlos, que no estuvieran de acuerdo conmigo si no querían, pero simplemente de que se movieran algunas de sus estructuras para que ustedes decidieran de qué se trataba esto, si es ley, si no es ley, si es filosofía, si simplemente es creencia o es un concepto oriental que no va contigo. También. Dice Mario Contreras, tenemos libre albedrío, pero no tenemos la madurez para afrontar las consecuencias. Exacto. Nos quedamos en eso. Muchas gracias por acompañarme. Dice Sergio que sí, dice Consu que sí también. Ok, algunos coincidimos, algunos no, pero de esto se trata la comprensión, de acompañarnos aún en la diferencia. Nos vemos la próxima semana para hablar sobre el mito del amor romántico, por qué enamorarnos nos hace sufrir. Y vamos a hablar sobre ese tema que va a estar vinculado, como les dije, con esto. Sergio dice, ¿y la libertad del ser humano se padece el karma negativo y no se puede elegir? Ok, Sergio, no sé si llegaste hacia el final de la charla porque hablamos un poquito de esto al principio, que el karma es elección y responsabilidad sobre todo. Gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana.